Bueno, un saludo nuevamente para todos aquí en el Diplomado de Administración Deportiva. Vamos a hablar en este caso sobre la teoría burocrática. Primero, la burocracia como tal es una actividad que se caracteriza por tener unos procedimientos, los cuales tienen que ver con una división de responsabilidades, también con una especialización en lo que es el trabajo y la profesión, pero también con una serie de jerarquías y relaciones que se llevan a cabo entre las diferentes personas. Max Weber, considerado como uno de los fundadores del estudio moderno, tanto de la sociología y la administración pública, el cual fue filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo, entre otros, inició todo este estudio sistemático de lo que es la burocracia. Desarrolló también una serie de observaciones en relación a ella y configuró las, todas las condiciones asociadas, como los conceptos de la economía monetaria, pero también el sistema capitalista y todo lo que tiene que ver con la revolución industrial. Esta teoría de Max Weber consiste en una forma de organización jerárquica del trabajo. Allí, los funcionarios, los trabajadores que tenemos son especializados de acuerdo a unos campos, unas áreas, unos departamentos, pero también unas funciones específicas. Así que para Weber, la burocracia es un instrumento de dominación. También Weber establece unas condiciones para que una persona justifique su legitimidad. Además explica cómo los sujetos sobre los que se ejerce ese poder son sometidos a él. Así que allí estamos hablando de una jerarquía en la cual tenemos una persona que se encuentra a la cabeza y podemos decir que debajo de esa persona vamos a encontrar unas personas que también tienen unos roles de acuerdo a las áreas, pero también tienen unas funciones de liderazgo y muy seguramente lo vamos a encontrar en un orden descendente, en donde la persona que se encuentra en la cabeza de esa pirámide va a ser la que tiene el mayor poder y la mayor toma de decisiones en la organización. Como tal, el objetivo de esta teoría burocrática es poder resolver algunas situaciones y problemas que se dan en la sociedad y que también de acuerdo a esa incidencia, la empresa tiene un rol también especial sobre esta toma de decisiones. Como características positivas de esta teoría de Max Weber sobre la burocracia, defiende lo que es un sistema que es muy preciso, que es rápido, que es uniforme y que además se destaca en estas organizaciones que se ahorran los costos y los objetivos de las personas. ¿Por qué? En el momento que tenemos unas responsabilidades desde una cabeza visible, esta persona va fácilmente poder delegar a las otras personas diferentes tipos de actividades, ¿sí? Pueden ser actividades que tengan un rol principal como un rol secundario, pero también algunas tareas que se pueden delegar pueden ser tanto operativas como administrativas. Si estamos hablando del campo del deporte, podemos decir de que la operación sería la realización de un evento deportivo. En este evento deportivo vamos a necesitar de unos voluntarios, vamos a necesitar de unas personas que estén a cargo de la veeduría de los escenarios, vamos a tener que vincular unos proveedores, vamos a tener que tener en cuenta unos jueces, vamos a tener que tener en cuenta la participación de todos los deportistas. Así que este es un modelo en el cual la persona que supervisa, que está al tanto de toda esta operación, va a tener un rol también importante. Y muy seguramente debajo de él van a estar ciertas personas que van a tener un rol secundario, pero que también se van a encargar de poder hacer de que este evento se lleve de la mejor forma. También encontramos las labores desde el aspecto administrativo en cuanto a la planificación, ¿sí? En cuanto a la organización, en cuanto al direccionamiento.
en cuanto al seguimiento, en cuanto al control, en cuanto a la evaluación y en cuanto a la retroalimentación, que más adelante en el módulo 2 nos vamos a encontrar con las etapas del proceso administrativo. También Max Weber nos habla que dentro de unos tipos de sociedad, dentro de esta teoría, planteamos tres grupos importantes. El primero es la sociedad tradicional. En esa sociedad tradicional, les pongo un ejemplo, sería nuestra familia, en la cual hay un padre, una madre, unos hijos, los cuales tienen un sentido también jerárquico y las decisiones pasan por las personas adultas. Inclusive, cualquiera de los dos hijos podrá pedir un permiso, por ejemplo, para ir a una actividad, para ir a asistir a una fiesta, sin pasar por encima de sus padres. Bien, en las diferentes organizaciones, por ejemplo, si hablamos de una organización universitaria, sabemos de que hay una cabeza visible que es el rector. Si hablamos de una empresa privada, puede ser el gerente. Si hablamos de pronto a nivel académico en una institución como un colegio, podemos hablar de un coordinador académico y también un coordinador de convivencia, entre otros. Quiere decir que siempre vamos a encontrar una persona visible a la cual acudir porque cada persona va a tener un rol y va a tener unos límites en cuanto a la toma de decisiones. Así que esa sociedad tradicional destacan mucho lo que es el patriarcado. ¿Mm? Así que básicamente es un modelo de familia. También encontramos como segundo grupo la sociedad carismática. Allí se destacan las características que son arbitrarias y personalistas, que lo encontramos, por ejemplo, en los diferentes partidos políticos. Entonces ya sabemos que simplemente hay una toma de decisiones en la cual sí o sí, si tú estás involucrado con un partido político, debes promulgar coherentemente de acuerdo a las directrices que se orientan allí. Por eso hablamos de que se consideran arbitrarios, porque no tienen en cuenta la voz ni el voto de la persona que se encuentra en el partido, sino que simplemente debe tener en cuenta ya las directrices y poder actuar bajo estas dinámicas. Y también tenemos un tercer grupo, el cual es considerado la sociedad burocrática, en la cual se destacan también unas normas en cuanto a la racionalidad y allí estamos hablando efectivamente de lo que tiene que ver con las empresas. Aquí en esta sociedad burocrática observamos de que hay un jefe, ¿no? Es esa persona que lidera un proceso, que lidera una institución, que tiene ciertas características de rol administrativo y que tiene una serie de personas a cargo, un personal con el cual puede, como les digo, delegar ciertas actividades y funciones para que también ellos, con las personas que tienen a cargo, puedan implementarlas y poderlas sacar adelante. Algunas también ideas principales desde la teoría de Max Weber es lo que tiene que ver con las normas. Sabemos que en las diferentes instituciones en las que nos encontramos llevamos a cabo una reglamentación y hay un manual, inclusive nos vamos a encontrar con un manual del trabajador en el cual podemos verificar que estemos ejecutando nuestras funciones de la mejor manera y que no nos salgamos de ese reglamento. Cuando hablamos de una regla, específicamente nos remitimos hacia la consecuencia en caso de que no sigamos las pautas o las reglas empleadas por la organización. Así que en esta teoría burocrática también se empiezan a desarrollar todo este tipo de normas en cuanto a la legislación del funcionamiento y las organizaciones. También hablamos de otra idea particular y es el caso de la impersonalidad. ¿Mm? Allí todas las reglas, las decisiones, todas las cuestiones administrativas se formularán y se registrarán por escrito. Y como tal, el trabajador cumplirá su tarea de forma impersonal, ¿sí? Por eso es que en este momento en diferentes organizaciones se llevan a cabo las actas, por ejemplo, una acta de reunión
por ejemplo, un acta de acuerdos, un acta de intencionalidad, en la cual va a quedar definido cuáles son esos puntos en los cuales se llevaron a cabo en esa reunión, pero también cuáles son esos acuerdos, esos compromisos, pero también esas tareas en las cuales deben quedar consignadas allí, y de acuerdo a eso ustedes tendrán una herramienta a través de estas actas por escrito, tendrán esa herramienta para poder hacer el seguimiento correspondiente, ¿no? En muchas ocasiones cuando simplemente hablamos y no se deja nada por escrito, allí es cuando cualquier persona puede simplemente afirmar de que no se habló ni se acordó nada en su momento. Así que si colocamos un acta con fechas establecidas, podemos de cierta forma tener un mayor control con relación a las actividades y los compromisos que llegamos con nuestros colaboradores. También una de las ideas de la teoría burocrática es lo que tiene que ver con la jerarquía y la autoridad. Ya hablamos de unas reglas abstractas también que son establecidas, pero también hablamos de unos sujetos que tienen una autoridad. Eh, Normalmente, todas las personas que pertenecen a una organización tienen unas funciones, pero también tienen unas obligaciones, ¿sí? Lo que ya denominamos tiene un deber, pero asimismo, como tiene un deber, tiene un derecho. Así que nosotros como líderes de estas organizaciones tenemos que tener en cuenta estos tres ítems en el momento que podamos tener una dificultad y que tengamos que resolver una situación. ¿Cuál es la función que está prestando? ¿Se está prestando de forma óptima? ¿El rol que tiene le está permitiendo tener un liderazgo? ¿O de lo contrario, el rol que tiene le está cohibiendo de acuerdo a sus acciones, sus emociones? ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta eso. Pero también sabemos que somos seres de derechos. Tenemos diferentes derechos. ¿Mm? Por ejemplo, el derecho a la libre personalidad, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a un trato digno, el derecho a un trabajo, entre otros. Pero también sabemos que tenemos unas obligaciones por las cuales fuimos contratados en la organización. Bien, entonces, como líderes, debemos saber de que no debemos pasar por encima de las personas, ya que eso nos puede también acarrear una serie de dificultades administrativas, pero que también fácilmente podemos acarrear temas legales. Otra de las ideas de la teoría burocrática, estamos hablando de la profesionalización. Ya sabemos que cada profesional, según la teoría burocrática, por Max Weber, pues un autor que es bastante contemporáneo, nos habla de que cada rol y cada función está encaminada por un quehacer, por una profesión específica, ¿sí? Allí es cuando, por ejemplo, desde el ámbito de nosotros, de la actividad física, recreación, deporte y demás, un profesor de educación física hace lo mismo, inclusive que un entrenador deportivo, inclusive que un administrador deportivo, inclusive que un recreador. Bien, ¿por qué? Porque en este momento, sea el cartón que se tenga o el título que se tenga, lo que va a hacer es tener algunas características que todavía no son muy bien relacionadas, pero tampoco diferenciadas en nuestra sociedad. Por eso observamos que fácilmente un profesor de educación física está liderando el departamento de, por decir cualquier cosa, el departamento de organización de eventos deportivos de Coldeportes, ¿sí? Del ministerio. Fácilmente podemos encontrar un administrador deportivo dando clases de educación física en básica primaria, ¿verdad? Así que en este momento nuestro rol nos permite empezar a diferenciar desde la administración general y deportiva estas profesiones. Y Max Weber nos habla de que ciertas funciones necesitan específicamente algunos profesionales con algunas características y competencias de acuerdo a lo que necesita la organización. Bien, les pongo otro ejemplo. Los colegios ya contratan profesores de educación física bilingües para que sus sesiones se lleven a cabo 100%
a través de las competencias del idioma del inglés. Bien, pero también pueda que en otra institución educativa estén solicitando un profesor o un profesional en el área de educación física y deportes, ya con un certificado específico en una disciplina deportiva, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bien, así que cada vez más estamos también llevando a cabo este tipo de teorías. ¿Cuál es el mensaje? Que en las diferentes organizaciones a las cuales ustedes pertenecen podamos empezar a tener esa diferenciación de las funciones y que podamos encaminar muy bien, de acuerdo a la necesidad, la profesión que solicitamos y asimismo empezar nuestro proceso de selección. También dentro de las ideas de la teoría burocrática, ya empezamos a tener en cuenta la división del trabajo. Primeramente por los cargos. ¿Cuáles son los cargos que necesita mi organización? Por ejemplo, necesito una persona encargada del mercadeo de mi organización, pero también necesito una persona encargada del departamento de admisiones, pero también necesito una persona encargada de todo el registro y control, de las finanzas, de la parte académica, de la parte operativa, etcétera. De acuerdo a eso, yo empiezo como líder a identificar cuáles son esas posibles áreas que puede tener mi organización. Inclusive, ¿por qué no? Si ustedes se encuentran ya en una organización activa, pueden identificar que muchas veces hay algunos roles de algunas personas que se están repitiendo, inclusive están realizando la misma tarea, ¿sí? En ese caso, pues podemos tomar una decisión de evaluar primero, de realizar un diagnóstico, cuáles son esas tareas que inicialmente tenemos con este personal para posteriormente tomar una decisión acerca sobre si dejamos o de lo contrario lo que hacemos es extraer ese cargo que tenemos. Hay que tener en cuenta que cada cargo debe obedecer a una serie de competencias que están delimitadas ya en nuestro reglamento institucional. Y recuerden que una de las esencias de esta teoría burocrática es que esos cargos deben de enfocarse en un nivel jerárquico. Quiere decir de que siempre va a haber una persona que va a estar a cargo de otra persona constantemente, bajo el control, bajo la supervisión y a quien se le debe rendir las cuentas de acuerdo a ese cargo superior. Aunque cada sujeto como tal será responsable de sus decisiones y de sus acciones. Cuando hablamos de que tenemos una persona a cargo, también podemos hablar de un subordinado. Por eso muchas empresas toman en cuenta este aspecto. Algunos ya efectos de la burocracia, pues como ustedes saben, pueden haber efectos positivos en cuanto se ayuda al comportamiento humano, a esa disciplina que se necesitan en las organizaciones, a reconocer que siempre vamos a tener una persona a cargo, pero también una persona a quien tenemos que rendirle esas cuentas, esos logros, esas metas, y también facilitará lo que es la estandarización del desempeño de los trabajadores. Entonces, el objetivo último como tal será disponer de una mayor eficiencia en todos los procesos y cargos desarrollados en la empresa, es decir, la máxima eficiencia de la organización. Esto es lo que busca básicamente la teoría burocrática. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima.